Muy buenas tardes, muy bienvenidos al Seminario de Crítica número 239 del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas Mario Bucchiasso. En esta oportunidad, y como hacemos todos los años, tenemos en este seminario la participación de Uruguay, es decir, a través de lo que es la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, que siempre cuenta con una fecha para poder hacer una exposición. Le corresponde, en este caso, a Tatiana Rimbaud, que ella es arquitecta, diplomada en intervención en el patrimonio arquitectónico, magíster en arquitectura, perfil historia, teoría y crítica, todo esto por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República, es ayudante del Instituto de Historia de Arquitectura y de la Transversal Patrimonio y profesora adjunta del Servicio de Investigación y Extensión. Integra el grupo I+D más C y SIC, Estudio de Artes Aplicadas a la Arquitectura con Valor Patrimonial. Ha colaborado en diversos trabajos de investigación y publicaciones del Instituto de Historia de la Arquitectura, como los de Serralta, Clemot, de los Campos, Puente, Tournier y Nómada, entre otros. Autora en colaboración e individual de diferentes ensayos sobre arquitectura en revistas locales y extranjeras. El título de su exposición está vinculado con el concurso para el estadio del Club Nacional de Fútbol, que es un caso de estudio para la tesis que se denomina Concursos de Arquitectura del Uruguay Centenario 1925-1930. Luego haré la presentación de sus comentaristas, la comentarista externa invitada, que es Laura Alemán, y la comentarista por parte del Instituto Americano, que es Joana Zimmerman. Así que, adelante, Tatiana. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Voy a ver si puedo compartir la pantalla como hicimos recién. Bueno, gracias nuevamente al Instituto de Arte Americano, la invitación y la comunicación que hemos tenido estas semanas. El trabajo que voy a presentar es sobre el concurso para el estadio del Club Nacional de Fútbol, que se enmarca en mi trabajo de tesis de maestría sobre concursos de arquitectura del Uruguay Centenario, que defendí el año pasado. Los concursos son eventos que siempre han generado interés entre nosotros. Trabajar con ellos permite abordar el debate de la profesión y la disciplina en eventos singulares completos, acotados en un tiempo y un lugar. El abordaje exclusivo de los concursos plantea ciertas ventajas y desventajas. Por un lado, es cierto que deja fuera la mayor parte de la producción arquitectónica del periodo, pero por el otro posibilita la comparación de eventos y procesos similares que facilita el análisis en múltiples niveles. Además, cada concurso contiene una diversidad de elementos ricos en sí mismos y recorren los debates subyacentes de la comunidad arquitectónica del momento. En el ámbito internacional, los concursos constituyen un campo de investigación bastante joven. Existen algunos trabajos a nivel regional muy interesantes sobre estos eventos, en los que se reconocen también tránsitos similares en cuanto a los procesos de consolidación de la profesión y del mecanismo en sí mismo del concurso. Y estas coincidencias además redundan en algunos procesos históricos y fenómenos paralelos, por ejemplo, los cuestionamientos identitarios, y en este sentido se abren posibilidades futuras de trabajos en colaboración y la oportunidad de consolidar la temática de los concursos como campo de investigación común. La tesis propone el estudio de los concursos de arquitectura en Uruguay entre 1925 y 1930 con estos dos objetivos paralelos. Establecer la importancia de los concursos y sus concreciones dentro del debate arquitectónico, social y cultural del Uruguay de la época y reconocer su incidencia en la determinación de los rasgos identitarios del Uruguay como nación. Los dos objetivos son complementarios. El sesgo identitario proporciona un marco y una excusa en el estudio de los concursos y a su vez, a través del estudio sistemático de estos eventos, es posible reflexionar sobre la cuestión identitaria, que sin dudas es una temática mucho más amplia y compleja y que no se pretende abarcar en su totalidad, sino proponer una reflexión complementaria desde una mirada alternativa. La tesis se estructura en este índice que estamos viendo. Primero algunos enfoques más generales, seguido del análisis de los casos,
Y luego los asuntos o dilemas recurrentes con algunas reflexiones sobre los temas estudiados. La tesis se completa con 3 apéndices documentales que son como el fundamento de todo el documento y que complementan y apoyan el texto. Entre 1925 y 1930 se realizaron en Uruguay 20 concursos. El diagrama permite visualizar rápidamente las redes alrededor de estos certámenes. Para formar el conjunto de concursos, consulté fuentes bibliográficas, prensa, revistas especializadas de la época y revisé más de una decena de archivos diferentes. Obviamente, de todas formas, por la dispersión de la información, no se puede asegurar la inexistencia absoluta de otras iniciativas. Sin embargo, es para nuestro país un número muy alto para un periodo tan acotado. Para el estudio de casos, trabajé en 2 niveles de profundidad. En el primer nivel, tomé todo el universo conocido con la descripción y el análisis de los 20 concursos encontrados. En el segundo, seleccioné 3 casos para un análisis en profundidad. Estos 2 niveles me permitieron profundizar en los temas que me parecieron más relevantes, sin perder el panorama completo, sin el cual no habría podido llegar a las transversalidades planteadas. Estos son los 3 casos de estudio seleccionados: el Instituto Profiláctico de la Sífilis, el Pabellón de Uruguay en Sevilla y el Estadio del Club Nacional de Fútbol. La elección fue hecha durante el proceso de trabajo, consciente de que el recorte siempre deja fuera algunos aspectos, pero estoy convencida de que la elección refleja con suficiencia la riqueza y complejidad del corpus. Los 3 fueron seleccionados con un criterio de diversidad que permiten indagar sobre distintos aspectos del periodo. Opté, además, por trabajar con ejemplos poco estudiados y aportar en ese sentido, en vez de insistir con casos más conocidos o trillados quizás, como pueden ser el Palacio Municipal o el Hospital de Clínicas, donde me pareció que el diferencial de estudio podría haber sido menor. El caso en el que voy a profundizar un poquito en esta presentación es el del concurso para el Estadio del Club Nacional de Fútbol. El fútbol se consolidó como deporte masivo en los primeros años del siglo XX y en América Latina su expansión popular estuvo relacionada con el crecimiento de las ciudades debido al flujo migratorio y además la práctica del ejercicio físico estuvo promovida desde los ámbitos de la política, de la medicina, con toda la conciencia higienista. Y en Uruguay los éxitos de la selección deportiva tempranos colaboraron con la popularización del fútbol como espectáculo también. La deliberada coincidencia de la celebración del centenario de la Jura de la Constitución con la organización del primer campeonato mundial de la FIFA en Montevideo refleja la apuesta a la modernización y secularización implícita dentro de la política del reformismo ballista. Uruguay se consagró campeón del mundo en su propia casa en un festejo absoluto. Pasado ese momento, el país emergió con un nuevo sentido de sí mismo. A diferencia de las gestas de luchas y batallas con las que otros países sustentan su identificación como nación, el fútbol está atado a la identidad uruguaya mucho más que cualquier otra tradición épica, real o ilusoria. Con ese espíritu en mente, el concurso que estamos analizando fue una iniciativa del Club Nacional de Fútbol en 1929, apoyada por la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Si bien los plazos planteados eran notoriamente irreales, la convocatoria fue exitosa y el concurso se desarrolló sin inconvenientes. El certamen fue llamado en verano y en tiempo récord. Los arquitectos respondieron con entusiasmo, con la ilusión de formar parte de la historia mundial. El jurado, integrado en su mayoría por arquitectos de gran trayectoria, adjudicó el primer premio para Escaso y Domato. La propuesta es muy hábil en la resolución de los diferentes espacios. Coloca sobre 3 lados del campo de juego tribunas compartimentadas de diferentes alturas, y para albergar el complejo polideportivo que se pedía en las bases, se añade un bloque prismático sobre el restante lado largo, en cuyo techo se despliega obviamente la 4ª tribuna. Esta decisión proyectual rompe la volumetría elíptica del estadio convencional y genera un conjunto edilicio más complejo. Siguiendo esa misma idea, plantearon 2 sectores de accesos diferenciados entre el estadio y el complejo deportivo, ubicados en direcciones completamente opuestas.
La propuesta que quedó en segundo lugar tiene un planteo rigurosamente simétrico. Los jóvenes arquitectos de los campos Puente y Tournier incorporaron algunos elementos característicos de la producción de su estudio en esos años. Por ejemplo, la utilización ornamental de pequeños vanos horizontales, la marcada horizontalidad, los juegos de planos curvos ciegos, etc. No se conocen los recaudos de los otros proyectos presentados ni premiados, pero entre ellos había arquitectos reconocidos y de premiación recurrente en otros concursos de la época. En una sociedad fascinada por el fútbol, el concurso para el Estadio de Nacional no fue un evento aislado. A la luz de los resultados, la experiencia fue la ganadora. Este caso era el tercer estadio en menos de un año que resolvía exitosamente Escaso en compañía de Domato. Otras dos iniciativas arquitectónico-futbolísticas fueron desarrolladas poco tiempo antes. Las propuestas para el concurso del Estadio Peñarol y el proyecto del Estadio Centenario no son solo antecedentes inmediatos, sino que se relacionan íntimamente con el caso de estudio. En el concurso de Peñarol, que es el que estamos viendo en pantalla, las diferencias entre ambos proyectos son bastante notorias. Las canchas tienen opuestas orientaciones, los sistemas de acceso a las gradas son diferentes. En ambos casos, quizá inspirados por los triunfos olímpicos, las referencias formales apelan a un pasado clásico. Las propuestas para Peñarol, ambas dos que conocemos, difieren considerablemente de la obra que Escaso desarrolló unos meses después para el Estadio Centenario y para el concurso de Nacional. Solo un elemento del proyecto contrincante, el que ganó de Vilamajó, parece haberse colado en el pensamiento del arquitecto, la incorporación de un elemento singular muy vertical sobre el acceso principal del estadio. La conjunción del concurso para Nacional con el proyecto del Estadio Centenario permite ensayar algunas hipótesis interesantes. Como representante innegable de la arquitectura uruguaya, el Estadio Centenario ha sido reseñado en innumerables oportunidades, en muchas de las cuales se ha adjudicado su diseño al resultado de un concurso. Cuando me encontré con la gran cantidad de publicaciones de todo tipo que afirmaban el supuesto concurso del Centenario, intenté por todos lados buscar la documentación de ese concurso. Hasta no dar con los documentos de Cancillería, no pude afirmar lo que sospechaba, que el concurso del Estadio Centenario no había sido tal y que probablemente las publicaciones lo confundieran con el concurso del Estadio Nacional. La coincidencia humana por el ganador, temporal, porque fueron unos meses de diferencia, y espacial, porque se ubicaban a 3 cuadras de distancia y sobre la misma calle, la avenida Centenario, es la que ha posibilitado este tipo de confusión. Quizás, sin embargo, el error involuntario sea la manifestación inconsciente de una convicción colectiva de la comunidad arquitectónica. El deseo de que su obra más representativa lleve también asociados los valores democráticos del mecanismo de concurso tan defendido por arquitectos uruguayos de todas las épocas. La fusión entre el concurso para Nacional y el proyecto del Estadio Centenario ha generado un importante mito fundacional de la arquitectura moderna uruguaya. La idea de mito fundacional es una afirmación arriesgada que sobrepasa el alcance del trabajo de tesis. Es la razón, en realidad, por la que este caso es un campo abierto, es un tema a indagar. Creo que en este nudo hay un tema sumamente interesante, por lo que decidí incluir la idea de en la tesis como puntapié o hipótesis que pudiera ser discutido y retomado en indagaciones futuras. Juan Escaso, un prolífico arquitecto, activo docente y memorable director municipal, se convirtió en protagonista involuntario de la fábula del proceso de hibridación fútbol-arquitectura-nación de la época. Su pensamiento urbano quedó impregnado en Montevideo, su vasta producción arquitectónica forjó mojones en la historia de la arquitectura nacional. El Estadio Centenario se ha convertido en el símbolo patrio por excelencia, una especie de encarnación cementicia del Uruguay como nación. Con el panorama completo en la tesis del periodo, el contexto, los 20 concursos y los 3 casos seleccionados, identifiqué una serie de transversalidades que se clasificaron en 3 grupos: las personas, los argumentos y las propuestas. Seguramente hayan quedado cosas por fuera, como todo trabajo, no está a salvo de las subjetividades propias de quien lo hace. La sistematización de los documentos, bases y fallos
me permitió esbozar algunos análisis de las polémicas y de las deliberaciones generadas en torno a los concursos y su posible irradiación en la profesión, la academia y la cultura. En el análisis de los documentos intenté superar las cuestiones particulares de cada uno de los certámenes y indagar en los trasfondos comunes. Esta tabla de síntesis muestra todas las propuestas de las que se han recuperado registros gráficos. Pude recobrar cerca de 40 propuestas, en su mayoría las premiadas, de un conjunto que probablemente superaba las 300. Y en ese sentido, obviamente, el análisis parte de un corpus incompleto y se plantea en términos relativos. El Uruguay del Centenario no era para nada un país sin conflictos y la comunidad arquitectónica daba cuenta de ello. Los proyectos, muy diferentes entre sí, proponen distintas visiones de las aspiraciones de los arquitectos para la construcción del Uruguay moderno. Sin embargo, es la pluralidad la imperante. Es importante remarcar que no se encontraron indicios de discusiones saldadas en ningún plano, sino más bien constantes divergencias. El estudio de los concursos tiene múltiples nichos de interés y diversas dimensiones de análisis. Uno de mis intereses previos era indagar en el tema de la identidad, como está en uno de los objetivos. Para trabajar en este tema, apelé al marco teórico propuesto en el trabajo de Mario Zambarino, que se aleja de discursos normativos y permite reflexiones un poco más abiertas. El autor propone entender la identidad de un país no como esencia latente, sino como un proyecto político. En este marco, es posible trazar una línea de pensamiento reflexiva sobre la identidad en Uruguay en el ámbito de la arquitectura, en donde quizás sea más significativo el evento del concurso que la materialización de los edificios. Esto se relaciona íntimamente con la idea de mito fundacional que manejé en el caso del concurso del estadio. Para terminar, vale decir que los concursos tuvieron un rol central en el periodo. Los debates alrededor de las convocatorias promovieron ricos intercambios de ideas que ayudaron en los procesos de consolidación en la profesión y en la disciplina. En lo que respecta a estos 20 concursos en particular, es difícil determinar su impacto colectivo. Algunos de ellos marcaron profundas huellas en la historia de la arquitectura nacional y otros han sido relegados o olvidados. Si los tomamos como conjunto, la línea argumental de la identidad como proyecto permite jugar con esa idea de que estas propuestas, en su calidad de proyectos de concursos, son parte importante de la conformación identitaria para la arquitectura nacional, en tanto la identidad es un proyecto en construcción, un proyecto colectivo, no exento de contradicciones y debates, que lo hacen aún más rico e interesante. Por aquí dejo de compartir y agradezco a todos la atención este ratito. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por invitarme también a participar. Yo voy a hacer un breve comentario, bueno, como invitada externa, y no tan externa porque yo fui la tutora, la orientadora de este trabajo, así que soy un poco juez y parte acá. Bueno, primero voy a decir que, bueno, lo que Tatiana presentaba recién, o sea, el caso del concurso del Estadio Nacional y los otros dos concursos asociados, ¿verdad? El de Peñarol y el Centenario, que, bueno, que no fue un concurso, forman parte de un trabajo mucho más amplio y más rico, como ya ella misma lo evidenció, ¿verdad? Entonces me gustaría referirme un poquito, para empezar, a ese trabajo, digamos, a la investigación en sí misma, que creo que tiene algunas cuestiones que son muy interesantes y muy acertadas desde mi punto de vista. Bueno, para empezar, que toma un tema y una época, ¿no? El centenario, un momento refundacional, ¿verdad? Donde hay una especie de intención de volver a fundar la nación uruguaya, luego de aquellos avatares del siglo XIX, ¿no? Ya en pleno siglo XX, hay un intento de, bueno, repensar y refundar el Uruguay, ¿verdad? De alguna manera. Y como decía Tatiana también, la mirada que ella adopta sobre este periodo y en particular sobre los concursos es una mirada, digamos, oblicua, es una mirada sesgada, no es una mirada aséptica, ¿verdad? Porque por ahí está el tema de la identidad, esa cuestión, ese asunto tan complejo, ¿verdad? Y tan polémico. Y yo creo que eso, que puede ser desde cierto punto de vista cuestionado, ¿verdad? Yo creo que es un valor en este caso,
porque creo que lo que hay aquí es la asunción de que, bueno, de que toda observación siempre está mediada por un interés, incluso por una teoría previa, podríamos decir, ¿no? Citando a Popper, es decir, no hay una observación neutra, no hay una observación aséptica, desinteresada, sino que, y eso se ve en este caso, hay un mirar sobre un objeto, en este caso los concursos de arquitectura, pero con una lupa torcida, podríamos decir, ¿no? Es decir, mirar los concursos, pero a la luz del problema de la identidad, ¿verdad? Un problema que, como ella decía recién, no voy a repetir todo exactamente, pero es abordado aquí también con un sesgo bastante particular, que es la identidad entendida como una construcción provisoria, colectiva y orientada al futuro, es decir, como un proyecto comunitario y de futuro, y no en una versión esencialista, que es la mirada más tradicional sobre el tema de la identidad. Entonces, bueno, por ahí algunas cuestiones que me parecen importantes. Entonces, bueno, el episodio que ella está presentando aquí debe entenderse en ese marco más amplio, obviamente, ¿verdad? Y es entonces parte de una muestra, esa muestra que ella, la 3 casos, ¿verdad? 3 casos muy diversos, que es obviamente una muestra muy acotada, muy reducida, es un pequeño recorte, ¿verdad? De un universo que es mucho más amplio, que es el universo de los 20 concursos, ¿no? Esto a su vez tiene 2 virtudes, que son, digamos, virtudes epistemológicas o metodológicas de la investigación, que son, en primer lugar, que ella tiene la posibilidad de abarcar todo el universo, ¿no? Los 20 casos, los 20 concursos están bajo su óptica, ¿verdad? Y eso permite evitar algunos riesgos, ¿no? De crear inducciones, digamos, de proyectar o extrapolar algunas situaciones, le permite tomar todo el campo, ¿verdad? Y mirarlo por entero. Eso quizá no es tanto un mérito de la investigación, sino que es un dato de la realidad, ¿verdad? El objeto con el que se trabaja es un objeto abarcable, porque son nada más ni nada menos que 20 concursos. A partir de esos 20 concursos, ella toma 3, ¿verdad? Que son 3 casos que, como decía, no son, digamos, los más estudiados, los más convalidados historiográficamente, pero que tienen la virtud como tríada, digamos, de ser absolutamente diversos en escala, en programa, ¿verdad? En contexto, ¿no? Entonces eso hace que la muestra, si bien es muy acotada, sea lo suficientemente diversa como para que el trabajo tenga un anclaje empírico importante, ¿no? O respetable, que permita sacar de allí algunas conclusiones. Bueno, con respecto al caso que se presenta, ¿verdad? Al caso del Club Nacional de Fútbol, creo que también es interesante ver un poco el contexto vinculado al tema del deporte, del ocio, de la recreación, ¿verdad? Que está señalado en el trabajo y que está muy vinculado al vallismo, ¿verdad? A toda esa, digamos, esa gran revolución, podríamos decir, que ocurrió en Uruguay en la primera mitad del siglo XX, y bueno, un poquito más acotado hasta los años 30, ¿verdad? Pero que tenía justamente en el deporte, ¿verdad?, uno de sus más importantes emblemas, ¿no? Hay una cosa interesante que es cuando Valle y Ordóñez asume el gobierno, una de las cosas que se hace es justamente cargar una cantidad de parques que ya estaban proyectados a principios de siglo con equipamiento deportivo, ¿no? Con un equipamiento deportivo que antes no tenían. El Parque Central, o bueno, Parque Valle, el Parque Rodó, con la óptica de Valle y Ordóñez comienzan a tener una dimensión de cultivo del cuerpo, ¿verdad? Y de la educación física que antes no tenían. Y esto, en particular el fútbol es también, bueno, como está planteado, ¿verdad?, un elemento muy valorado porque tiene una capacidad aglutinante formidable, ¿verdad? El fútbol es oportunidad de intercambio entre clases sociales distintas, de encuentro entre los que son diferentes, ¿verdad? Es un deporte popular, pero que reúne, digamos, a todos los grupos sociales, y eso tiene un valor social adicional muy importante. Y también esto se puede vincular, bueno, por supuesto, a la ley de 8 horas, ¿no? La ley de 8 horas, que es un emblema muy, muy importante del vallismo, ¿verdad?, que desde 1915 plantea, bueno,
8 horas para descansar, para dormir directamente, 8 horas para trabajar y 8 horas para acariciar el cabello de los hijos, así decía Valle Verdoni, ¿verdad? Refiriéndose a las 8 horas de recreación, de ocio, de tiempo libre. Entonces, bueno, ahí obviamente el fútbol, los parques y por supuesto la proyectación, la creación de los estadios cobra como un sentido mucho más amplio en ese contexto, ¿no? Hay algunas, porque también aquí entran de una manera muy interesante los pintores, ¿no? Hay algunas obras, por ejemplo, hay una obra de Carmelo de Arzadun que se llama Fútbol Callejero, que es de esa época, año 19, año 20, digamos, que es muy significativa, muy representativa de todo eso, ¿no? O la obra Deporte de Guillermo Laborde también, están marcando justamente la entronización, la exaltación del valor del deporte en aquel momento. Y bueno, por supuesto, esa simbiosis o esa articulación entre la identidad nacional, ¿verdad?, y la identidad futbolística, que en Uruguay se fragua, digamos, porque sigue hasta hoy, ¿verdad? Es algo que se ha mantenido en el tiempo con algunas oscilaciones, con algunos altibajos, pero que realmente ha logrado permanecer. Bueno, mirando un poco, no solamente el caso del Estadio de Nacional, sino los otros casos, ¿verdad? El Estadio de Peñarol y el del Estadio Centenario, hay algunas cosas que surgen que son interesantes, más allá de esto que yo comentaba sobre el tema del fútbol y el deporte en ese momento, ¿no? Como primera cosa que sobresale directamente es la recurrencia de algunas figuras, en este caso, Escaso, ¿no? Escaso, que es, bueno, ya entonces estaba haciendo también la escuela experimental, bueno, otras escuelas experimentales que hará más tarde, es decir, un arquitecto muy reconocido, muy valioso, no solo por su práctica, sino también por su discurso, uno de los arquitectos uruguayos que dice también, ¿verdad?, que se declara moderno, que plantea el rechazo a los estilos del pasado, a la imitación, ¿verdad?, que tiene ya desde el momento que se recibe toda una retórica muy, no quiero decir vanguardista, ¿no?, pero muy renovadora para aquel momento, ¿verdad? Entonces, bueno, Escaso aquí aparece claramente, ¿no?, como ganador de 2 concursos, hacedor del Estadio Centenario, es decir, una figura que claramente se recorta en todo este panorama, digamos. Primer premio en el Estadio de Nacional, segundo premio en el de Peñarol, y luego un contrato para hacer el Estadio Centenario. Escaso que además participa también en el Estadio de River, ¿no?, ahí en Argentina, ¿verdad?, que justamente a partir de su experiencia en el Centenario es convocado y aparentemente no figura o no puede figurar porque estaba prohibido por las bases la participación de arquitectos extranjeros, ¿no? Así lo comenta él en algunas entrevistas, pero que bueno, a partir de justamente su experiencia con el Estadio Centenario, con esa pendiente tan atenuada, ¿verdad?, esa cosa como que parece tan armónica y tan cómoda que tiene el Estadio Centenario, que se intenta trasladar también a otras experiencias de la región. Pero bueno, aparecen también, no solamente, bueno, me olvidé de Domato, que ahí hay toda una polémica, porque siempre es Escaso y Domato, como Marx y Engels, Batman y Robin, ¿no? Siempre aparece Domato como el segundón, pero Domato tenía un carácter también, como Escaso, bastante complicado, y ha salido a decir muchas veces que el autor del Centenario es él. O sea que ahí hay toda una cuestión a explorar, a ver en qué medida la autoría era exclusiva de Escaso, o en qué medida Domato era simplemente un adjetivo de Escaso, o era realmente alguien con más incidencia, ¿verdad? Pero bueno, más allá de eso, aparece también el estudio de los campos Puente Tournier, ¿verdad?, que gana el segundo premio para el Estadio Nacional, y ahí es interesante ver, quizá ustedes no tengan obviamente tan presente la obra de este estudio, pero son los jóvenes, ¿no? Son los jóvenes porque en los años 29 y 30 recién se estaban recibiendo y tenían ya un discurso arquitectónico totalmente renovador, revulsivo para la época. Es decir, era un estudio que luego fue tomando otras, asumiendo quizá otras dimensiones más eclécticas, o bueno, con el cultivo del oficio fueron
aceptando otras formas de proyectar, pero que en los años 30 eran totalmente reconocibles por su forma de hacer arquitectura. Tenían un sello de identidad que se ve claro, como bien se señala en el trabajo, ¿no? Estaban haciendo, bueno, el edificio Centenario, una cantidad de casas de esa época que son espectaculares, ¿verdad? Y que tienen, digamos, uno las ve y inmediatamente reconoce ya en esas obras la marca de esos tres arquitectos que eran muy jóvenes. Bueno, y por Vilamajó, como no podía faltar, ¿verdad? Vilamajó, con el primer premio para el Estadio Peñarol, que como es su costumbre, hace un proyecto raro, ecléctico, ¿verdad? Donde aparecen huellas de larga tradición, ¿verdad? Se va hasta prácticamente la antigüedad clásica, algo propio de Vilamajó, que prácticamente siempre hace lo que quiere, ¿no? Y ahí me quería vincular esto con una cosa muy curiosa que sucede aquí, que es esa distancia formal que hay entre los proyectos para Peñarol y los otros proyectos, ¿verdad? Los dos estadios que se proyectan para Peñarol, los dos premios, digamos, son, digamos, tienen fórmulas bastante eclécticas y bastante desprejuiciadas, ¿verdad? Que toman citas o elementos de la historia de larga duración. Eso parece despojarse o estilizarse, digamos, en los casos del Estadio de Nacional y el Estadio Centenario. Y uno se preguntaría por qué en tan poco tiempo, ¿no? Estamos hablando de unos pocos años. ¿A qué se debe ese giro formal, ese ajuste formal, ¿no? Y bueno, y ahí hay algunas cosas planteadas en el trabajo. A mí se me ocurre, bueno, una hipótesis vinculada al propio programa, ¿no? Al programa futbolístico, que parece un programa muy utilitario, a pesar de que tiene también una dimensión simbólica, pero parecería que, bueno, que no hay muchas formas de hacer un estadio, ¿verdad? Entonces, como dice Escaso cuando habla del centenario, bueno, la prioridad del programa y de la función antes que nada, ¿no? Pero, sin embargo, hay algunas otras cosas interesantes, ¿no? Cuando Craboto se refiere a todo esto, y eso lo planteaba Tatiana en el trabajo, Craboto dice que es arquitectura que no es ni clásica ni moderna, que es arquitectura con mayúscula, ¿no? Entonces, Craboto, paradójicamente, sin querer, al decir que no es ni clásica ni moderna, lo que está diciendo es que es moderna, porque justamente la pretensión de la modernidad es no pertenecer a ningún lado, ¿no? Es una especie de pretensión de ubicuidad temporal y espacial. Entonces, cuando Craboto dice, bueno, esa arquitectura de hoy para el hombre libre de hoy, lo que está diciendo es que el Estadio Centenario es un estadio moderno. Sin embargo, o sea, dice lo que no quiere decir sin querer, de alguna manera, ¿no? Y por lo menos esa es mi interpretación. Pero después aparece Escaso también, conversando, dialogando con Craboto, diciendo que en realidad se trata de crear y que la arquitectura está más allá de los estilos, que no hay una forma a priori, que no hay una decisión formal a priori, sino que el arquitecto cuando crea tiene que actuar libremente y sin prejuicio, ¿no? De alguna manera, ninguno está respondiendo a la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué hay en tan pocos años un giro de esa naturaleza en el tema en el manejo de la forma? Puede ser un signo de época también, porque claramente en Uruguay en esos años se da un tránsito muy claro, ¿no? Entre formulaciones más eclécticas, más híbridas, que buscan el neocolonial, que buscan el art déco y que luego se van como fraguando, coagulando, digamos, en una fórmula mucho más, digamos, no repetitiva, pero que tiene algunos elementos recurrentes, ¿verdad? Que nacen de sujetarse o someterse sobre todo a la demanda programática, ¿no? Y no ir mucho más allá. Bueno, creo entonces que hay digamos, que hay a partir de este caso, del caso del estadio, de los estadios, podríamos decir, elementos interesantes como para seguir pensando, y creo sobre todo que esto es para quienes no leyeron todo el trabajo y no lo conocen, que no es mi caso, creo que es interesante volver a mirar este episodio que presenta hoy Tatiana, pero en el marco de todo el trabajo, porque creo que es ahí donde está la marquesa de toda esta investigación y de toda la elucubración que se puede hacer a partir de esto. Creo que el caso del
del Estadio Nacional tiene que ser mirado no solamente en relación con los otros dos estadios, sino también con relación al pabellón para la exposición de Sevilla y con relación al Instituto Profiláctico de la Sífilis, porque, como decía, es una muestra muy acotada de 3 partes, pero donde cada una plantea problemas y dilemas diferentes. Bueno, y paro por acá y después en todo caso seguimos conversando. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por convocarme, gracias Rodolfo por la gestión como siempre. Bueno, en principio me pareció muy interesante la propuesta, el tema de los concursos, creo que realmente se pueden pensar como hechos particulares en donde se ponen en juego un montón de cuestiones disciplinares, ¿no? Donde se condensan debates de época, y creo que como bien menciona Tatiana en el trabajo, todavía hay mucho para decir sobre esto, ¿no? Yo, digamos, me resultó muy interesante, también me puse a ver un poco qué es lo que hay dando vueltas y realmente me parece que mucha tela para cortar, ¿no? Sobre la cuestión de los concursos en general, y bueno, en ese sentido como que me enganchó mucho la propuesta. Leí el texto con mucha atención y además tengo así como una especie de cuasi fanatismo por Montevideo, por Uruguay en general, Montevideo en particular, así que el trabajo me trasladó un poquito para allá en estos momentos en que estamos todos un poco, que se ve medio lejana la posibilidad de visitar, ¿no? Bueno, en ese sentido, digamos, en cuanto a los comentarios que tengo para hacer, mucho de lo que contás en el trabajo nuevo para mí, aprendí un montón de cosas leyendo, y creo que lo que tengo que, digamos, para decir o para comentar, termina apuntando un poco más a lo que es la cuestión más bien metodológica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Voy a tratar de ir en orden, siguiendo un poco lo que fui pensando a medida que leía el trabajo. Entiendo que es una parte, como recién decía también Laura ahí, doctora, una parte de un universo mucho mayor, capaz que algunas de las cosas que puedo llegar a decir estén como ya consideradas en ese universo más grande, pero bueno, voy después, lo charlamos eventualmente en la discusión posterior. Primero, digamos, en cuanto a los objetivos que propones en el trabajo, me preguntaba cómo es que, digamos, propones estudiarlos, ¿no? Quizás esto se explica más claramente, como te decía en la tesis, pero en el texto creo que todavía no se termina de decir, en el texto presentado no termino de dilucidarlo, ¿no? Pregunto, digamos, por ejemplo, de qué manera se puede valorar la importancia de los concursos, cómo analizás esto, porque, por ejemplo, en el Estadio del Nacional, en mi caso, parece proponer una continuidad con los otros dos estadios proyectados por el arquitecto, y me preguntaba entonces cuál es el debate en relación con los estadios de ese momento en general y cómo interviene el concurso en particular en ese debate, ¿no? Creo que en relación con este punto también sería valioso que quizás la comparación entre proyecto directo y proyecto de concurso sea más clara, más contundente, ¿no? Algo similar me pasó con la cuestión de la identidad, que ahí igual se retomó un poco el tema cuando te hice los comentarios, Laura, que es cómo reconocer esta incidencia de los concursos en la determinación de los rasgos identitarios. Después, al final del texto, vos comentás esta cuestión, también que la presentaste en la presentación de la identidad como proyecto político, que me parece como muy interesante, pero creo que en algunos momentos, en el análisis del caso, se pierde un poco la idea y se llega a tomar a la identidad como algo dado, que me parece que es lo complejo de la cuestión, ¿no? Esta cuestión de que a veces se critica mucho el tema de la identidad, me parece que bueno, cómo se define la identidad de un país, ¿no? Que creo que debe ser una cuestión que te deben haber comentado varias veces, y por eso que me parecería interesante, capaz que el análisis esté como más atado a la propuesta en particular teórica, ¿no? Que haces. O sea, entiendo que es muy distinto pensar los concursos como una forma de pensar o proyectar como ideal una identidad a proponer, que definir cuál es la identidad, ¿no? Obviamente. Entonces creo que en los dos casos ayudaría también tener quizás una metodología más definida, esto que decía, de cómo se analizan estas cuestiones y sistematizada en la búsqueda de los casos en particular. Después, por otro lado, me pareció súper interesante la propuesta de pensar a los concursos como laboratorio de debate, ¿no? Como ese punto en donde se condensan un montón de debates. Y a medida que te leía me preguntaba qué aspectos se ponderan y cuáles no forman parte directamente de los debates, ¿no?
En principio parece haber un fuerte predominio de la cuestión como formal y estilística, ¿no? Esto que, que también veníamos hablando, pero pienso que tal vez estaría bueno que también se vuelva esto como más evidente, que sí, que no, por dónde pasaba la cuestión, ¿no? ¿Qué se debatía? ¿Qué específicamente se debatía de los proyectos? Por ejemplo, en un momento explicás que al mirar las propuestas de Escaso podés reconocer una preocupación por el bienestar del usuario. Yo me preguntaba si esto era algo propio del arquitecto o era algo que también se podía ver en otras propuestas, si era algo que formaba parte del debate del momento o no. Y quizás en relación con eso mismo, me preguntaba al leer cómo eran las otras propuestas que no resultaron ganadoras, ¿no? ¿Se puede encontrar algo en común con los primeros premios o no en relación con los otros proyectos? Ahí después dijiste que no está disponible la información, me parece, ¿no? Pero bueno, era algo que como que lo leí y le dan ganas de saber, bueno, qué era el otro, ¿no? Y en este sentido, quizás creía que podía ser aportar mucho un análisis más claro de la interacción entre convocatoria, propuesta y evaluadores, que es algo que propones al inicio del texto, pero que tal vez después no se ve tanto trabajado, digamos, o por lo menos no pude identificar tanto el cruce, ¿no?, entre esas cuestiones. También, bueno, esto no sé, esa era una pregunta que te quería hacer, era si pudiste acceder a los fundamentos para la elección, o sea, de los ganadores. No me quedó muy en claro si tuviste acceso a ellos. Vi que hay algunas menciones a los fundamentos, pero que son como más, digamos, como que los comentás al pasar, pero bueno, no sé si es porque no contás con esa información o qué es lo que pudiste conseguir y qué no. Porque entiendo que los fundamentos nos permitirían entender un poco más claramente por dónde pasaba el debate, ¿no? Esto que decía antes, o por lo menos el debate a primera vista, digamos, institucionalizado, que es algo que voy a retomar un poquito más adelante. Después también algo para preguntarte que me quedó a medida que leía era, cuando haces referencia a la publicación de los concursos, digamos, ¿era algo corriente que publicaban los concursos en los diarios? Porque, digamos, se publicaba en un diario, ¿verdad? Un diario. Entonces, ¿era algo corriente? ¿Se publicaba en solo un diario? ¿Se publicaba en diversos diarios? Me pregunto si sería posible comparar las distintas visiones en caso de que haya como publicaciones en la prensa, digamos, en distintos diarios. Y entiendo que ahí se podría tener una mirada como del debate, pero por afuera de la disciplina. Por eso me parecía como interesante este punto. Por otro lado, viendo, digamos, que uno de los subtítulos del trabajo propone considerar el imaginario, no puedo evitar, digamos, preguntarme a qué se refiere el trabajo con imaginario y ahí recomendar los textos, sobre todo de Mario Sabugo, que trabaja mucho con imaginarios urbanos, y a su vez trabaja con diversos textos teóricos que creo que pueden ayudar a pensar, sobre todo en esta cuestión que propone de imaginario instituido e imaginario alternativo, porque creo que puede ayudar a pensar algunas cuestiones sobre los debates en torno a los concursos. Creo que, por ejemplo, en algún punto se podría pensar la diferencia entre una mirada disciplinar y una mirada no disciplinar, ¿no?, en relación con el concurso, ¿no? Una cosa es la mirada desde la disciplina con respecto a las propuestas y otra mirada es la mirada más, quizás, popular, ¿no? Y también quizás permite entender cómo funcionan los concursos dentro de la disciplina misma, ¿no? Si las propuestas ganadoras y no ganadoras, y esta creo que es también una cuestión a diferenciar, suelen seguir con ciertas ideas de diseño institucionalizadas dentro de la disciplina o no, o suele haber una búsqueda por romper con patrones e ir en busca de algo alternativo, ¿no? Creo que justo el caso que analizás propone una cierta continuidad en algún punto con esto del arquitecto, pero pensando en, digamos, los pocos concursos en los que participar como arquitecta yo, en otro marco temporal obviamente, siempre sentí como que había un espíritu de búsqueda del original, ¿no? Como esta cosa de intentar buscar lo distinto, quizás más parecido al proceso de diseño en la facultad que a la vida real del arquitecto, ¿no? Después en el trabajo, en la vida cotidiana. Y en línea con esto, creo que el tema de los concursos también da mucho que pensar en relación con el anonimato de las propuestas, ¿no? Digamos, cómo se juega esto en la aparición de nuevos arquitectos, de los arquitectos jóvenes. Me parece que ahí los concursos, digamos, pueden llegar a ser, y en el anonimato, que a veces no es tan anonimato, ¿no? Como este juego de, bueno, no sabemos quién lo proyectó, pero tal vez sí sabemos, porque hay una marca a veces
hay ciertas cuestiones que nos dan algunas pistas. Bueno, entonces esto también creo que puede llegar a tener que ver sobre todo con esto, con la propuesta, con el objetivo de la importancia de los concursos, ¿no? Que quizás es una de las búsquedas del trabajo, según lo que decías. Y bueno, y otra, y digamos, creo que es como la última, sí, el último punto grande que me había notado es no sé bien cómo es el acceso a los documentos, pero me daban ganas de ver más imágenes, ¿no? De los proyectos. Después alguna que otra mostraste más cuando hiciste la presentación, pero sobre todo porque hay momentos del relato que ayudaría a la descripción poder ir siguiéndolo como un poquito más en imágenes. Sé que la calidad que no debe ser la mejor, pero bueno, después vi que había algunas otras imágenes, me hubiera gustado tener un poquito más para chusmear más imágenes de lo que hayas encontrado, ¿no? De los casos. Y después no sé si me anoté alguna cosa más. Bueno, sí, digamos, retomando también la cuestión de la importancia del centenario, ¿no? Y de cómo, digamos, del periodo muy particular que estás estudiando, me preguntaba justamente cómo los concursos se meten en las discusiones sobre cómo debía ser la imagen del país, ¿no? Como dentro de la discusión ya general en relación con el centenario, cómo se cruzan esas discusiones con los concursos, ¿no? Esa era una de las cosas que me parecía interesante, como ver dónde está el punto de encuentro o no. Bueno, nada, que la verdad que me gustaría después ver cómo se cruza el caso del centenario con los otros cruces, ¿no? Cómo se va formando el total del mundo de concursos en la tesis, pero bueno, en general creo que eso es un poco lo que tenía para decir. Muchas gracias por el trabajo, la verdad que muy interesante. Bueno, muchísimas gracias, Joy. Ya les había pedido por el chat, pero ahora lo anuncio, es decir, aquellos que quieran hacerle preguntas o comentarios al trabajo de Tatiana, vayan indicándolo por el chat para hacer una lista de oradores para después pasar al cierre. Mientras le puedo recordar algunas líneas. Elle est retrouvée. Quoi? L'éternité. C'est la mer allée avec le soleil. Esto es, la hemos vuelto a hallar. ¿Qué? La eternidad. Es la mar mezclada con el sol. Esto es Arthur Rimbaud, quizás un antecedente lejano de Tatiana, de 1854-1891. Esperamos entonces a ver si alguien se anota para hacerle preguntas o comentarios, y en caso contrario pasamos directamente al cierre que nos haga Tatiana. Bueno, gracias de nuevo a todos y por los comentarios, que la verdad que estuvieron buenísimos. Yo aproveché para compartirles el link del trabajo completo. Ahí está el repositorio de las tesis de la facultad. Y que, nada, en esto de participar en el seminario tuvimos un intercambio con Rodolfo de qué presentar, si presentar el trabajo completo, que es muy largo, la verdad, es extenso, yo lo sé, y por eso, nada, decidimos presentar el caso. Pero sí es cierto que el caso así por sí solo, y un poco lo decía Laura en sus comentarios, que queda como corto, y por eso traté de incorporar una introducción y como algunas de las conclusiones finales, porque lo que me pasó en el estudio como les conté, cómo está armada la tesis, es que no solamente es con estos casos, sino que es a partir del corpus total de esos 20 concursos, es que yo llego a profundizar en alguna de estas líneas de las búsquedas identitarias y en la importancia de los concursos, etc. Por eso algunas de los comentarios que me hacía Joana, sí, están en otras partes de la tesis, porque claro, ¿no? Una cosa que sí sucede es que el acceso a la información fue muy difícil de conseguir. El trabajo de búsqueda documental fue como muy importante, y eso es algo que sí traté de incorporar en la tesis. O sea, lo que les comentaba, que la tesis tiene 3 anexos documentales que son como hasta más extensos que la propia tesis,
fue como tratar de aportar en lo que es la sistematización y el acceso, la accesibilidad de esa información que ahora está colgada en la web, por suerte, pero de cada uno de los concursos que conseguí bases, actas de los jurados, los recaudos gráficos de todos, están todos ahí, no en el texto de la tesis, sino en el anexo documental más grande, que es la base de datos de todos los concursos. Y nada, eso me parece que, si era solo ese aporte, me parecía que estaba bien, porque la verdad que fue muy difícil encontrarlos. Y sí, creo que son un insumo importante para seguir profundizando esto. Y en el análisis también de lo que son esos documentos, o sea, la metodología de análisis fue en base a los documentos, más que nada, no fue tanto al análisis de las propuestas como ideas generales, sino en las bases y en los fallos y en los comentarios de las propuestas, fue que metodológicamente fue que se trabajó así. Nos pareció, lo conversamos con Laura, que era como más interesante trabajar sobre los documentos que sobre las propuestas, que son, la verdad que sí, la calidad son imágenes así chiquititas en una revista que otra de las preguntas es, los concursos se publicaban en la revista de la Sociedad de Arquitectos, que la revista Arquitectura, que la deben conocer, ahí se publicaban casi todos, no todos, pero casi todos están ahí. Sin embargo, algunos, como relevantes, obviamente el Palacio Municipal, el Hospital de Clínicas, pero también el Estadio del Nacional, aparecían en la prensa. Y lo que tiene de divertido el caso del Estadio es que aparece en la sección deportiva, obviamente, de la prensa. Es la sección deportiva, coge esto, y en este caso es mi fuente principal, son los recortes de prensa, porque en no pude acceder al fallo. No lo encontré por ningún lado. Estuve revisando todo el archivo del Club Nacional de Fútbol y no lo conservaron. Así que bueno, nada, me pasó con varios de los concursos, que no pude conseguir algunos de los documentos, y por eso también planteaba de que el análisis se plantea en términos relativos de todo punto de vista, porque todos el cuerpo está incompleto en todos los sentidos, en las propuestas, en los documentos, en todo. Entonces, era una cuestión más como exploratoria, y quizás por ahí se pierde también como la idea de la búsqueda de la identidad, y por eso apelé a un marco teórico que me ayudara. Por eso el comentario del trabajo de Mario Zambarino, porque si no iba a embarrarme como en un fango que no iba a poder salir, y nada, apelé a cierto marco teórico que me pudiera ayudar como a hacer esa búsqueda, que es una búsqueda previa, que charlamos con Laura antes de proponer la tesis, pero que fuimos como desarrollando y decantando a lo largo del trabajo, y que al final es bastante menor dentro de lo que es el trabajo, ese sesgo identitario en cuanto al análisis concreto. Creo que me había anotado algo más, que me preguntabas cómo son las relaciones entre las propuestas, quienes proponen y quienes evalúan, y todo eso también mezclado con lo que es el anonimato del concurso, y ese es otro de los componentes que tuvimos en cuenta, y es otro de los anexos documentales que terminamos por hacer, porque la verdad que si no se podía hacer. Es el índice onomástico, que trata de explicar quién es quién, y muy brevemente, ¿no? Son biografías muy cortitas, pero de que no estaban hechas, o sea, no estaban disponibles, que también las pusimos como en línea, y a partir de ahí me parece que en ese esquema de red de muchos colores que les presentaba, creo que a partir de ahí, como en la profundidad de futuros trabajos de investigación que se hagan a través de esas redes de relaciones personales, institucionales, es que puede haber alguna vuelta, porque cuando hice el análisis entre quienes evalúan y quienes proponen, hay marcadas grupos de afinidad, ¿no? Los docentes de la facultad con ciertos años eran los que evaluaban por lo general, quienes se presentan son más jóvenes, por lo general. Entonces, hay como algunas estadísticas que pueden ser datos interesantes, pero hay como algunas tendencias que
nada, que nos parecieron interesantes, que están en la tesis en la última parte, vamos a decirle así, la de transversalidades, y que, nada, como eso, queda como también línea abierta para poder avanzar en lo que son las redes de personas, y que también me parece que ahí está la oportunidad en el relacionamiento con ustedes, con los concursos en Argentina, en Chile, en Brasil. Creo que hay como un tránsito común que se llevaba muy a través de los congresos panamericanos, que también son una joyita de investigar, hay algunos procesos paralelos que son como interesantes y que marcaron también todo lo que es la consolidación de la disciplina en nuestro país, pero seguro que también en los de ustedes. Entonces, nada, la tesis quizás abre muchas puntas de posibles investigaciones futuras, y creo que no iba a decir más nada, y agradezco obviamente a las dos por comentar y al instituto por la invitación.